de la mañana con 51 minutos. Es hora de hablar de un tema que preocupa a todos los ciudadanos, la economía, ¿no? Y hay una información que proviene del Fondo Monetario Internacional. Subir mucho el salario mínimo en Latinoamérica puede elevar la informalidad. ¿Es correcto lo que afirma el Fondo Monetario? Imaginamos que es parte de un contexto más amplio, ¿no? Ya está con nosotros Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo, para explicarnos sobre el tema. Mónica, como siempre, un gusto. Muy buenos días. Un gusto, muy buenos días, Carlos, muy buenos días, Mabel. Buenos días. Sí, el director del Fondo Monetario Internacional para el Hemisferio Occidental justamente ha declarado que la economía informal es un problema muy grave para América Latina y que se puede agravar, se puede hacer peor si es que se imponen mayores cargas a los empleadores. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Primero recordemos la alta informalidad que tenemos en el mercado laboral peruano. Tenemos que 3 de cada 4 trabajadores se encuentran en esta situación aproximadamente, y algo que es una tragedia realmente en términos de las condiciones de trabajo de todos los peruanos es que ha empeorado la tasa de formalidad. Ahora somos más informales. 1 millón de personas más aproximadamente trabajaría en la informalidad después de la pandemia. ¿Y por qué? Acá el tema es efectivamente, como dice Carlos, es parte de un contexto más amplio. Y entendamos que la formalidad laboral, los derechos laborales, son unos derechos que se basan sobre la base de algunas condiciones. Es decir, ¿nosotros para qué trabajamos? Yo ahí invito a que todos los que me están escuchando se pongan a pensar por qué trabajamos, por qué nos pagan un sueldo, qué cosa es lo que nosotros aportamos. Nosotros aportamos a los distintos lugares de nuestros trabajos, nuestro trabajo justamente, ¿no? Nosotros ponemos nuestro esfuerzo, nuestro empeño, esfuerzo físico, esfuerzo mental, para aportar a nuestro ambiente de trabajo, que puede ser una empresa o puede ser una institución pública o privada, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que va a determinar también en parte cuánto la empresa va a poder pagar, porque acá tenemos que ponernos a pensar que esto es algo que nosotros damos un trabajo para que nos puedan pagar, pero se necesitan las condiciones para que las empresas puedan pagar. ¿Y a qué me refiero con estas condiciones? Hay una serie de reglas, obviamente la normativa laboral peruana, ya lo hemos comentado aquí, es muy engorrosa, más de 1.800 páginas de normativa laboral tiene el Perú, pero hay un concepto que a veces se malentiende, pero que es el concepto de los costos laborales. Costos laborales, por ejemplo, si yo contrato a un trabajador y le pago 2.000 soles, si yo soy el empresario, yo no solamente le pago los 2.000 soles al mes, tengo que pagar otros costos adicionales, la CTS, gratificación, vacaciones, pago de escolaridad y algunos otros pagos. En Perú, eso llega a ser 68% adicional del salario. Es decir, si yo te pago 2.000 soles como empresaria a un trabajador, al final, mensualmente, realmente tengo que pagar 3.360 soles, ¿no? Entonces, para algunas empresas eso no es posible. ¿Cuántas personas que me están escuchando que tienen su negocito averiguaron alguna vez cómo podían hacerse formales o contratar a alguien en planilla y se dieron cuenta que era muy caro, muy difícil y prefirieron no hacerlo? Probablemente muchos de ustedes que me están escuchando. Es justamente este promedio de costos laborales en Perú es mucho más alto que en América Latina. En América Latina es como 50%, en Perú es 68%. ¿Y cuál es la desventaja? Que al final, obviamente, las personas que pueden ingresar a la formalidad se ven beneficiadas porque reciben muchos más de estas bonificaciones y estos beneficios. Sin embargo, la gran mayoría, recordemos, 3 de cada 4, no accede a eso, ¿no? Entonces, lo único que hacemos es aumentar una barrera. Es como si tuviéramos, y eso es a lo que se refiere el Fondo Monetario Internacional, es como si tú tienes una pared que tienes que escalar si quieres contratar a un trabajador formal. Y lo único que hacemos cuando metemos más regulación, que digamos, pone mucha rigidez en las contrataciones, es hacer esa pared más y más grande. Mabel, Carlos, entonces ahí ese es el problema que advierte el Fondo Monetario Internacional. En el país la informalidad no es un problema nuevo, es un problema sistemático que tenemos, pero sin duda no hemos hecho nada para solucionarlo. Y en vez de hablar entonces del aumento del sueldo mínimo que afecta a un pequeñísimo porcentaje de la población económicamente activa, deberíamos hablar de cómo formalizar a el resto de empresas que no se encuentran inmersas en esa formalidad, ¿no? Es decir, cuáles son los beneficios, qué tan flexible puede ser esa formalidad, ¿no? Porque muchas empresas sienten que mientras van creciendo, pues te castigan por crecer, ¿no?
es más o menos así. Y entonces, sí, pues, ves al Sí, costado y ahí, que no son formales y uno dice, oye, pero este Así se la es. lleva más fácil, ¿no? Y nos olvidamos de muchas veces, el Perú no es igual, por ejemplo, en Huánuco, Huancavelica y Puno, son tres regiones donde el promedio del sueldo es menor que el salario mínimo. Es decir, el salario mínimo, no sé, es 1.050, ¿no? Entonces, ahí la gente gana menos de 1.050 en promedio. O sea, no es como que lo mínimo que ganan, no, en promedio ganan menos. Entonces, realmente estamos simplemente haciendo que todos esos compatriotas estén cada vez más excluidos de un sistema formal que les dé beneficios. Muy bien, muchísimas gracias, Mónica. Todos los días aprendemos algo contigo. Un abrazo, nos reencontramos mañana muy Nos temprano. vemos mañana, hasta luego.